¿Recuerdas ese día? Todo el mundo recuerda ese día. El día que cerraron los colegios. El día que cerraron los bares. El día que saliste a la calle y no había nadie. El día que entendiste que algo había cambiado y que no sabías cuándo iba a volver a ser normal. Ese día fue en 2020. Y mientras ves esto, hay un barco confinado en un puerto francés. Hay pasajeros encerrados en sus camarotes. Hay un muerto. Y hay un virus extendiéndose por los pasillos de ese barco que nadie ha podido identificar todavía con certeza. 10 días antes, otro barco. Otro virus. Ese sí identificado. Antivirus. Mortalidad del 38%. 3 muertos. 13 países afectados. La OMS en alerta máxima. 2 barcos. 2 virus distintos. 10 días. ¿Sientes algo? ¿Por qué deberías? Porque esto ya lo vivimos antes. Y la primera vez tampoco pareció gran cosa al principio. En mayo de 2026, un crucero británico llegó al puerto de Burdeos con personas enfermas a bordo. Vómitos. Diarrea. Fiebre. Síntomas que en condiciones normales nadie consideraría alarmantes. El tipo de cosas que te pasan un martes y que el miércoles ya casi no recuerdas. Pero las autoridades sanitarias francesas no lo vieron así. Cerraron el puerto. Nadie baja. Confinamiento total mientras los laboratorios analizan qué está circulando exactamente dentro de ese barco. Y aquí está lo que más hiela la sangre de todo esto. Las primeras pruebas no encontraron nada. Mandaron muestras al hospital. Siguieron analizando. Y mientras los resultados llegaban, 1.700 personas estaban encerradas sin saber qué tenían a su alrededor. Sin saber si lo que había matado a uno de sus compañeros de viaje era algo ordinario o algo que no habían visto antes. Cierra los ojos un segundo e imagínate ahí dentro. Estás en tu camarote. Hace horas que nadie te da información clara. Escuchas pasos en el pasillo, voces, el sonido de alguien siendo trasladado por el personal médico. Tienes el móvil en la mano y estás leyendo noticias sobre otro crucero, el MV Hondias, que llegó a Tenerife con un virus que mata a 4 de cada 10 personas que infecta. Un virus que ya se ha extendido por 13 países. Un virus sin vacuna y sin tratamiento. Y tu barco lleva horas confinado. ¿Entrarías en pánico? Sé honesto. Porque si la respuesta es no, probablemente no estás imaginando la situación correctamente. Ahora necesito contarte algo que los medios no están uniendo de la forma en que deberían. Porque hay un patrón aquí que, cuando lo ves completo, no te deja tranquilo. El Caribbean Princess. Caribe. 115 enfermos. El cuarto brote registrado en cruceros en lo que llevamos de año. Solo en lo que llevamos de año. El MV Hondius. Atlántico Sur. Antivirus cepa Andes. La única variante de ese virus que salta de persona a persona. 3 muertos. Una pasajera que se bajó del barco, tomó un avión y se desplomó en un aeropuerto internacional. 62 personas identificadas como contactos solo en un país. Y ahora Burdeos. 3 brotes. 3 barcos. Océanos diferentes. Virus diferentes. Pero la misma lógica de fondo. La misma demostración de lo que pasa cuando un patógeno encuentra el entorno perfecto para moverse. ¿Y sabes cuál es ese entorno perfecto? Nosotros. El mundo que hemos construido. La forma en que nos movemos. La velocidad a la que cruzamos continentes sin pensarlo. 14 millones de personas en aeropuertos cada día. Cruceros que en una semana recorren 5 países. Ciudades donde millones de personas comparten el mismo aire en el metro, en las tiendas, en los restaurantes, sin pensar ni un segundo en lo que están respirando. Ese mundo es el sueño de cualquier virus.
Y aquí viene lo que de verdad debería quitarte el sueño esta noche. El norovirus que estaba en ese crucero en Burdeos no es peligroso para la mayoría de las personas. Te hace vomitar durante 2 días y se va. Eso es todo. Y sin embargo fue suficiente para confinar un barco, paralizar un puerto y activar protocolos de emergencia sanitaria en Francia. Ahora imagina que en lugar del norovirus, en ese barco hubiera estado algo con la transmisibilidad del norovirus pero con la mortalidad del hantavirus. 20 partículas virales para infectarte. Esa es la dosis del norovirus. 20. La cantidad que cabe en un punto sobre esta pantalla. Esa eficiencia de contagio combinada con una mortalidad del 38%. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginarlo de verdad? Porque los epidemiólogos sí pueden. Y es exactamente por eso que no duermen bien. Ahora que entiendes lo que está pasando en esos barcos, y lo que podría pasar si la combinación equivocada se da en el momento equivocado, quédate hasta el final. Porque lo que viene ahora no es teoría. Es lo que los datos dicen que ya está ocurriendo. Y la pregunta que vamos a hacernos al final de este video es la más incómoda que puedes hacerte hoy. El norovirus lleva décadas entre nosotros. Brota en cruceros, en comedores escolares, en residencias de ancianos, en hospitales. Siempre ha estado ahí. Lo que ha cambiado no es el virus. Lo que ha cambiado es el mundo en el que se mueve. Hay algo que el norovirus hace que lo convierte en el modelo perfecto para entender por qué los virus en general son una amenaza que no estamos gestionando bien. Se transmite antes de que tengas síntomas. Mientras te sientes perfectamente bien. Mientras estás en el buffet del desayuno eligiendo tu fruta. Mientras apoyas la mano en el pasamanos. Mientras pulsas el botón del ascensor. Mientras saludas a alguien con un apretón de manos. No sabes que lo tienes. La persona que te lo contagió no sabía que lo tenía. Y la persona a quien tú se lo vas a contagiar esta tarde tampoco lo sabrá hasta mañana. Ese mecanismo invisible es exactamente lo que hizo al COVID tan difícil de contener en sus primeras semanas. La transmisión asintomática. El contagio silencioso. El hecho de que para cuando alguien sabe que está enfermo, ya ha estado en contacto con docenas de personas que no tienen ni idea. Y ahora piensa en un crucero con ese mecanismo activo. Piensa en la primera noche. Todo el mundo en el restaurante, en el bar, en el espectáculo del salón principal. Todo el mundo tocando los mismos menús, las mismas copas, los mismos apoyabrazos de los asientos. Alguien, una persona, está incubando el virus sin saberlo. Y mientras ríe con sus compañeros de mesa y pasa la cesta del pan, el virus ya está haciendo su trabajo. Al segundo día, 5 personas tienen síntomas. Al tercero, 20. Al cuarto, el barco está pidiendo entrar a puerto con una emergencia sanitaria. Eso no es un escenario hipotético. Es exactamente lo que ha ocurrido. Repetidamente. En diferentes barcos. En diferentes océanos. En diferentes años. Con diferentes virus. ¿Seguirías tranquilo sabiendo esto la próxima vez que estés en un crucero? La próxima vez que estés en un avión de 12 horas con 200 personas respirando el mismo aire recirculado? Pero lo que está pasando en los cruceros es solo el síntoma visible de algo más grande que casi nadie quiere mirar directamente. Los cruceros son laboratorios. Espacios donde el comportamiento de los virus en entornos cerrados se documenta con una precisión que en la vida cotidiana en tierra es imposible de conseguir. Cada brote en un crucero es un experimento natural con registro epidemiológico detallado. Y lo que esos experimentos muestran, una y otra vez, es que los patógenos respiratorios y gastrointestinales se mueven en entornos cerrados de alta densidad con una velocidad y eficiencia que los sistemas de contención casi nunca pueden igualar. Ahora saca los cruceros de la ecuación y pone en su lugar el mundo real. Pekín. Nueva York. Londres. Sao Paulo. Lagos.
Las ciudades más densas del planeta, donde millones de personas se mueven cada día en sistemas de transporte subterráneo, en edificios de oficinas con ventilación compartida, en centros comerciales, en estadios. Si un virus con la transmisibilidad del norovirus y la mortalidad del hantavirus empezara a circular en cualquiera de esas ciudades hoy, ¿cuánto tiempo tardaríamos en saberlo? ¿Cuánto tiempo tardaríamos en identificarlo como algo diferente de una gripe fuerte? ¿Cuántas personas habrían cruzado cuántas fronteras para cuando los laboratorios confirmaran que había algo nuevo? En 2020 tardamos semanas. Con toda la tecnología disponible. Con sistemas de vigilancia epidemiológica que se habían construido precisamente para detectar este tipo de eventos. Tardamos semanas. Y durante esas semanas, el virus usó exactamente las mismas rutas que usa el norovirus. Los mismos aviones. Los mismos aeropuertos. La misma red de movilidad global que hace que hoy puedas desayunar en Madrid y cenar en Bangkok. ¿Crees que estaríamos más preparados ahora? ¿Que las lecciones de 2020 se han traducido en algo que marcaría una diferencia real? La respuesta que los datos ofrecen es incómoda. Sí, hay mejoras. Los sistemas de vigilancia son más rápidos. La capacidad de desarrollo de vacunas, demostrada durante el COVID, es incomparablemente más ágil que hace 20 años. Los protocolos de comunicación entre países funcionan mejor. Pero la velocidad con la que se mueven los seres humanos no ha disminuido. La densidad de las ciudades no ha disminuido. La frontera entre los ecosistemas naturales donde circulan los virus animales y los espacios humanos no ha dejado de reducirse. Y el número de personas en cruceros, en aviones, cruzando fronteras cada día, no ha hecho más que aumentar desde 2020. Las condiciones que hicieron posible la pandemia no solo siguen ahí. Son más intensas que nunca. Y hay algo que los virólogos que trabajan en vigilancia de virus emergentes dicen de forma consistente, en conferencias académicas, en informes para organismos internacionales, en entrevistas cuando alguien les pregunta directamente, que el periodismo mainstream rara vez convierte en titular porque es demasiado perturbador para el ciclo de noticias cotidiano. No están buscando si habrá otro gran brote. Están intentando predecir cuándo y de dónde. Porque la aparición de nuevos patógenos con potencial pandémico no es una posibilidad remota que hay que contemplar como hipótesis de trabajo. Es una consecuencia estadísticamente predecible de las condiciones actuales del planeta. La deforestación que destruye los hábitats de especies que son reservorios naturales de virus desconocidos y empuja a esas especies hacia el contacto con poblaciones humanas. Los mercados de fauna salvaje donde especies que nunca habrían compartido espacio en la naturaleza se encuentran en proximidad estrecha, creando oportunidades de recombinación viral que la evolución no habría producido de otra forma. Las granjas industriales donde millones de animales de la misma especie viven en condiciones de densidad extrema, el entorno perfecto para que un virus con baja transmisibilidad inicial evolucione rápidamente hacia variantes más eficientes. Cada uno de esos escenarios es una ruleta. La mayoría de las veces no pasa nada. Los virus emergen, infectan a algunos individuos, no encuentran la forma de sostenerse en la población humana y desaparecen sin que nadie se entere. Eso ocurre constantemente. De forma silenciosa. Sin titulares. Pero ocasionalmente, con una frecuencia que la historia del último siglo demuestra que no es despreciable, sale el número equivocado. Un virus que tiene exactamente las características necesarias para dar el salto. Para transmitirse entre humanos. Para hacerlo de forma eficiente. Para moverse por las rutas que el mundo moderno ha construido sin pensar en las consecuencias epidemiológicas. Y cuando eso ocurre, la primera señal puede ser algo que parece trivial. Personas enfermas en un crucero. Un brote gastrointestinal en un barco atracado en un puerto francés. 50 enfermos. Un muerto. Las puertas cerradas mientras los laboratorios analizan muestras. Igual que esto. El crucero en Burdeos está ahí, fondeado en el Garona, mientras hablo. Los pasajeros en sus camarotes.
Las autoridades con sus protocolos. El mundo siguiendo su ritmo normal fuera del barco, porque el mundo siempre sigue su ritmo normal. Hasta que no puede. El virus que estaba en ese barco era probablemente norovirus o una intoxicación alimentaria. Probablemente algo ordinario que en 2 semanas nadie recordará. Y esa es la probabilidad más alta. Esa es la estadística. Pero la estadística también dice que en algún momento, en algún barco, en algún aeropuerto, en algún mercado de alguna ciudad que ahora mismo nadie conoce, la combinación va a ser diferente. Y la pregunta que se hacían los epidemiólogos en 2019 es la misma que se hacen en 2026. ¿Estaremos listos? ¿O volveremos a cerrar los colegios? A cerrar los bares. A salir a la calle y no encontrar a nadie. Y a recordar el día exacto en que todo cambió. Otra vez.